Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso de Ciencias Sociales para el primer y segundo año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y nuestro tema de hoy es el Renacimiento y la hegemonía española durante el tiempo en el que estuvo el Renacimiento. El Renacimiento, muchachos, es un movimiento cultural y artístico que nace inspirado en la Grecia antigua y en la Roma antigua, en esos valores, en esas ideas, en esos principios. En esos valores, en esas ideas y en esos principios no existía mucho Dios. Aunque tenían sus dioses, el principal objeto de estudio era siempre el hombre. Entonces, en este renacimiento, que significaría un volver a nacer, ¿no es cierto? La cultura cambia de forma y la cultura intenta recuperar un poco de esa grandeza cultural que tuvieron Grecia y Roma, ¿no es cierto? El Renacimiento, chicos, aportó valores que estaban en contra de la Edad Media. En la Edad Media todo era teocéntrico, todo era en base a Dios. Te juzgaban por no creer en Dios. Había las guerras santas, las cruzadas. En cambio, en el Renacimiento todo se hace antropocéntrico, hacia el hombre. El hombre es lo importante. Entonces, las ciencias, las artes a, bus empiezan a buscar la forma de explicar al hombre. Se produce un proceso de secularización, que es separarse de la iglesia. Además, se valoran, como les decía, los principios de la antigüedad griega y la antigüedad romana. Aparece una idea que es la del gentil hombre. ¿Qué es el gentil hombre? El gentil hombre es ese hombre múltiple y docto, ese hombre capaz de conocerlo todo y de dominar todas las artes, lo que hoy llamaríamos una persona culta. ¿No es cierto? Si ustedes leen mucho, si ustedes investigan mucho, cuando se hable de cualquier tema, ustedes van a tener algo que decir. Esa es la idea del gentil hombre. Y hasta ese momento no se daba esa idea. Entonces hubo personas que eran respetadas por su cerebro, ya no por hacer la guerra o por ser príncipes o por cualquier hazaña, sino por esa capacidad de poder dominar los diferentes temas. Además, el principio de poder escuchar. Un gentil hombre siempre escucha primero. No habla para demostrar cuánto sabe, sino primero escucha para investigar cuánto tiene el otro para aportarle. ¿De acuerdo? Además, el racionalismo y el cientificismo se hicieron presentes durante el Renacimiento. De esa manera, todas las ideas tenían que ser comprobables. No podía existir una idea que no fuera comprobable. Entonces, de pronto, la alquimia, que se podía hacer oro en base a juntar algunos minerales, se desechó. Y la química tuvo un segundo aire y empezó a demostrar lo que se podía hacer con la química, igual con la medicina. En la medicina se creía muchas veces en curas como comer jabón o en curas como pociones mágicas. Luego, una vez estuvo el Renacimiento, la medicina era una ciencia comprobable, una ciencia en la que no se podía probar hechicería. Luego, también nos trajo el Renacimiento un individualismo, pero no ese individualismo como consumista en el que solo importo yo y no me importan los demás y que se mueran de hambre, no, sino un individualismo en el cual nos autoconocemos y nos autovaloramos. Y de esa manera sabemos quiénes somos y qué podemos aportarle al mundo, sin necesidad de saber si nos creó Dios o no. Que dicho sea de paso, durante el Renacimiento se desechó la idea de Dios. El mecenazgo era una figura por la cual una persona con mucho dinero se convertía en mecenas de un pintor, de un escritor, de un filósofo, de un escultor. Y de esa manera el arte que producía esa persona era pagada por esta persona que tenía mucho dinero. Entonces, así el arte tuvo un realce impresionante, ¿no es cierto? Y aparecen personajes como Botticelli, Leonardo da Vinci, Tiziano, El Bosco, Donatello, Andrea Palladio, etcétera, 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 en todo tipo de arte, pintura, escultura, arquitectura, incluyendo al gran William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta, de Otelo, Macbeth, Hamlet. Tienen que leer algunos de esos libros, muchachos, son de cultura general. La hegemonía española al mismo tiempo
generó un imperio tan grande que se decía que en ese imperio nunca se ponía el sol, porque claro, cuando el sol se estaba poniendo en España, estaba saliendo en América, entonces en todo su imperio nunca se ponía el sol. Era un imperio tan grande que llegó a tener tierras Felipe II en Asia, América, Europa y África. Solo le faltó Oceanía, nada más. Entonces era un imperio realmente grande. Lastimosamente, como todos los imperios grandes, tienen problemas. Y en este caso fueron, primero, la gran cantidad de personas que murieron. ¿Por qué? Porque habían muchas guerras. Felipe II y su padre Carlos V hicieron demasiadas guerras y murió mucha gente. Al mismo tiempo, estas guerras produjeron bancarrotas. Entonces, el imperio no se pudo mantener. Esto ha sido todo por la clase de hoy, muchachos. Hasta la siguiente.